salir, vuelves a entrar. Ya está grabando. Ok. Esperemos a Katherine entonces. ¿O no la sacó? Sí, la sacó, ¿verdad? ¿Le esperamos o no? Vaya, pues Juanjo, bajo tu responsabilidad. Iniciemos otra vez. Nos habla de un cilindro que está cerrado, dice, por un émbolo conectado a un resorte de constante 2 por 10 al cubo newton por metro. Hay que ver la figura, aquí está, ¿verdad? Ahora les decía, ¿se recuerdan de los resortes? Hablábamos de una constante de elasticidad en ellos, cuando vimos trabajo y energía, y también cuando vimos movimiento armónico simple. Y la energía que almacenan los resortes, pues es la energía potencial elástica. Vamos a recordar algo de eso. Con el resorte relajado, el cilindro se llena con 5 litros de gas a una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados Celsius. Fíjense bien, ¿qué significa con el resorte relajado? Eso nos quiere decir que el resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, en la posición de equilibrio, se nos va a dar el estado 1, que es cuando tiene 5 litros, presión de una atmósfera y temperatura de 20 grados Celsius, que es si vemos la figura, es cuando el émbolo está acá, donde están las líneas punteadas. Estado normal, por las condiciones, ¿lo decís, Juanjo? Por la presión de una atmósfera y los 20 grados Celsius. Ah, al resorte te referís, sí. Correcto, podemos decir que así, en estado normal. Aunque nosotros tendríamos que decir que es en estado de equilibrio, ¿sí? Ni estirado ni comprimido. Bien, entonces se supone que aquí está el émbolo, donde están las líneas punteadas, y aquí hay 5 litros de gas a una presión de una atmósfera y 20 grados Celsius de temperatura. Notan el área, si el émbolo dice tiene un área de sección de 0.010 metros cuadrados, o sea, este émbolo que está acá, ya notan el área. Su masa es despreciable, no importa cuánto pesa. La pregunta es cuánto subirá cuando la temperatura se eleva a 250 grados Celsius. O sea, se le va a aplicar calor de alguna manera. Entonces la temperatura va a aumentar hasta 250 y por consiguiente el gas se va a expandir y va a hacer que suba el émbolo, generando una mayor presión. Lógicamente, para poder subir ese émbolo tiene que haber una mayor presión. La pregunta es cuánto sube. Esta altura, esta H que tenemos acá, esa es nuestra incógnita. Entonces vamos a tener dos estados para el gas. El inicial que ya dijimos que es cuando está a 20 y el final cuando está a 250 grados Celsius. Entonces, ¿qué está variando? O si hay algo que es constante. Saquemos algo de información. Bien, para el estado 1, veamos si tenemos presión, si tenemos volumen y si tenemos temperatura. De acuerdo a esto, la presión es una atmósfera. El volumen 5 litros. Y la temperatura, ¿alguien me dice cuánto va a ser esa temperatura, por favor?
Ok, gracias, Juanjo. ¿Qué unidades, Juanjo? Ok, Kelvin. Gracias, Sonia. Es correcto. 293.15 Kelvin. Bien. Pero al expandirse, lógicamente, el volumen 2 ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Va a ser mayor. No nos dice cuánto es. La presión 2 también va a ser mayor y no nos dice cuánto es. La temperatura 2 sí nos la dice. ¿Cuánto sería? Ok, Sonia. Muy bien, Juanjo. Correcto. 500. Gracias, Adonai. Es correcto. 523.15 Kelvin. Va. Pero tenemos claro que el volumen 2 no va a ser igual al volumen 1, ¿verdad? Si se expande, pues tiene que ser un volumen mayor, no son lo mismo. Ok. Y también debemos de tener claro que la presión 2 no es igual a la presión 1. ¿Por qué? Porque para poder expandirse y poder comprimir, porque aquí ya cuando subió el émbolo está comprimiendo el resorte. Y para poderlo comprimir se le tiene que aplicar una fuerza externa al resorte y por consiguiente se está generando acá en el gas una mayor presión. Entonces están variando todas, la presión, el volumen, la temperatura. ¿Cuál es la ecuación que tendríamos que utilizar? Si todas varían, pues la que se conoce como ecuación general. El día de ayer en una tutoría vi una ecuación que le agregaban a esto algo más para hacerla todavía más general. Y tenía así. Y es válida esa ecuación. Número de moles, Juanjo. N1 y N2. Me cuesta escribir acá, por eso tal vez no se entiende. No, 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 no es la ley de Gay-Lussac. Aquí es una ecuación mucho más general. ¿Cómo llegaríamos a la ley de Gay-Lussac? ¿Qué es constante en la ley de Gay-Lussac? Ajá, el volumen. Entonces tendríamos que eliminar el volumen acá, en ambas, y lo que quede es la ley de Gay-Lussac. Pero ¿qué pasa con los números de moles? ¿Cuándo van a variar los números de moles? ¿Con qué variable a la que estamos más familiarizados se relaciona el número de moles? No, 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 no. Bueno, sí tiene que ver con la ley de Avogadro, porque ahí es cuando varía, pero me refiero solo al número de moles. Recuerden, el número de moles es masa entre masa molar. Entonces se relaciona con la masa, el número de moles, la masa del gas. Entonces, si varía la masa, va a variar el número de moles de ese gas. Porque la masa molar no va a variar, ¿verdad? Si es el mismo gas, si aquí tenemos nitrógeno, tanto para el estado 1 como para el estado 2, siempre va a ser nitrógeno. La masa molar no cambia. Lo que está cambiando, podría cambiar, es la masa. Pero les pregunto, acá en nuestro problema, ¿está cambiando la masa? Y por consiguiente el número de moles. ¿Por qué no, Juanjo? ¿Por qué no, Sonia? Hago la pregunta de otra manera. ¿De qué manera podría variar?
¿Qué tendría que suceder en nuestro sistema para que la masa cambie y por consiguiente el número de moles también cambie? ¿Qué tendría que ocurrir en ese sistema? Ajá. Ok, Juanjo. Un escape de gas. Muy bien. Eso es. Es una de las posibilidades. Que se escape gas, entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir su masa, va a disminuir el número de moles. Es correcto. Muy bien. ¿Y cuál es la otra condición que puede ocurrir? Ok, Sonia. Ujú. Aquí no sería más solutos, sería más gas. Es correcto, pero agregarle. Muy bien. Eso es, Sonia. De alguna manera ponemos una válvula y le agregamos más gas, habría aumento de número de moles y aumento de masa. Eso es, muy bien. Están en lo correcto los dos. O que se pierde una cantidad de gas o se le agregue otra cantidad de gas. Ok, Sonia. ¿Pero está ocurriendo eso acá? Pues no, ¿verdad? No hay fuga y no se le está agregando. Por lo tanto, el número de moles es constante para nosotros. ¿Sí? Muy bien, es un sistema cerrado. Excelente, Juan. ¿Has leído algo? Bien, entonces, en las clases aparece esta ecuación, pero se especifica. Vamos a ponerla por acá. Ahí está, la ecuación general de los gases. Y nos dice para una misma masa gaseosa. Por tanto, el número de moles es constante. Entonces, por eso no aparece la N acá, el número de moles, porque ya lo consideró en la teoría acá, que la masa del gas es constante. Entonces, el número de moles es constante. Pero como no siempre ocurre eso, cuando aparece la ley esa de Avogadro, es cuando varía el número de moles. Entonces la podrían escribir ustedes así. Claro, es lo que sí se puede, Juan, es lo que estoy diciendo acá ahorita. Pueden agregarle ustedes el número de moles y ya bajo las condiciones que les dé su problema, pues así como estamos haciendo ahorita, lo eliminan, ¿verdad? ¿Sí? Como aquí no hay fuga ni ingreso del gas al sistema, lo eliminamos y nos van a quedar nada más las otras variables, presión, volumen y temperatura. Entonces la pueden hacer ustedes esta ecuación de esta manera. Ya es una ecuación mucho más general y es correcta, ¿verdad? Va, pero como ahorita solo era para que la conocieran, vamos a borrarlo y vamos a lo que nos compete en este problemita. Ahora, la cuestión a analizar es cómo es esa presión y cómo es ese volumen. El volumen 2 y la presión 2. Veamos por el volumen. ¿Qué le va a pasar al volumen? Mi volumen inicial está acá, en esta parte. ¿Sí? Vamos a tratar de señalizarlo. Este es mi volumen, perdón. Este es mi volumen 1. El gas que está en esta parte. ¿Pero qué pasó? Ok, Sonia, eso es, aumenta. ¿Pero en cuánto aumentó? Pues va a aumentar. ¿Por qué el doble, Juanjo? Fíjate en la figura, ¿ves ahí que sea el doble realmente? ¿En qué va a aumentar? En este espacio que está acá. ¿Ah? Este espacio es lo que se le va a aumentar. Entonces, quiere decir que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más cierta cantidad. ¿Cuál cantidad? Es esta que hemos puesto acá, esta que marqué
con este color fucsia, es lo que hay que aumentarle al volumen 1 para que se convierta en volumen 2. Pero ¿a qué es igual esta parte? No, no es H, Juanjo, porque H es una altura, el volumen es el espacio que ocupa. Ahora, ¿qué figura geométrica tenemos acá? La forma del tanque. Ahí nos dice, ¿verdad? Aquí nos dice, con el resorte relajado, el cilindro. Ajá, aquí está, muy bien, Juan. Es un cilindro. Y como se halla el volumen en un cilindro, pues va a ser el área de la tapa por la altura. Si se recuerdan, de la forma de un cilindro, digamos así. Nos dan el diámetro para hallar y la altura. Y nos dicen que el volumen es pi cuartos diámetro cuadrado por h. Pero realmente ese pi cuartos por diámetro cuadrado, ¿qué es? Bueno, aparte de la h, ¿verdad? Solo el pi cuartos diámetro cuadrado, lo que están encontrando, o sea, todo es el volumen, pero solo el pi cuartos, solo esto, es el área de la tapa. Entonces yo puedo escribir esto como el volumen del cilindro, como el área de la tapa, por la altura. Porque pi cuartos diámetro cuadrado es el área de un círculo y la tapadera es un círculo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ok, Juan. Ok, Mauricio, gracias. Perfecto, Sonia. Entonces, ¿qué es lo que le voy a sumar aquí al volumen 2? Pues el volumen de esta parte que dijimos y el volumen de esa parte va a ser el área de la tapadera por la altura. Y ven, ahí aparece la incógnita, la altura. Y la presión 2, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedo calcular esa presión 2? Pues ahí, cuando ya se expande el gas, está comprimiendo. No igual, Juanjo. Aquí ya es otra cosa. De acuerdo, es mayor. Pero la pregunta es ¿cómo? Recordemos que el resorte, cuando está a la temperatura 20 grados Celsius, está relajado, es decir, en su posición de equilibrio. Pero ya cuando se expandió y el émbolo se movió hacia arriba, tiene que comprimir al resorte. Y por lo tanto, ya cuando el resorte está comprimido, está ejerciendo una fuerza. La fuerza restauradora, ¿se acuerdan de ella? Que siempre tiende a llevar al objeto a la posición de equilibrio. Entonces apunta hacia abajo esa fuerza. Y está presente esa fuerza debido al resorte. ¿Y cómo es la presión entonces? Si hay una fuerza ahí sobre un área. Ahora aplicamos las ecuaciones que vimos en fluidos. El concepto de presión. Presión es fuerza. Muy bien, Hugo, eso es. Fuerza entre área. Ahí está. Entonces, este resorte está haciendo una presión, ya que hay una fuerza y está actuando sobre un área. Y eso es lo que vamos a poner como presión 2. Es la fuerza restauradora entre el área. ¿Pero qué le falta? Hoy vas a salir bien, Juan. ¿Qué le falta? Como es un gas lo que está ahí, esas presiones como deben de ser. No, no pregunté las unidades. Mauricio, Brian, supongo que te referís que eso es lo que le falta. ¿O no? Ok. Entonces, interpretando lo que me quiere decir Mauricio es que hay que sumarle aquí la presión atmosférica. ¿Por qué, Mauricio? ¿Qué sucede cuando le sumo la presión atmosférica? ¿En qué se convierte la presión 2?
Muy bien, Mauricio, eso es. Correcto. Presión absoluta. Y como estamos hablando de gases, dijimos que en los gases tanto las presiones como las temperaturas deben de ser absolutas. Excelente, ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque este es lo complicado, este planteamiento. Ya lo demás es matemática fácil. Ok, Juanjo, los demás, ¿estamos claros? Ok, Sonia, dale. Siempre que la presión sea manométrica. Eh, en los problemas ya vamos a hacer otro después de este, donde especifica que las presiones que hay son manométricas. Y como hemos dicho, para los gases, las ecuaciones son diseñadas para presiones absolutas. Entonces, siempre que nos diga que la presión es manométrica y es un gas, debo de sumarle la presión atmosférica para convertirlo en presión absoluta. Eso es una. Aquí, ¿por qué se la estamos sumando? Porque es la presión que está haciendo nada más el resorte. Pero afuera está actuando la presión atmosférica. Y como repito, debe ser absoluta, debemos de considerar la presión atmosférica para que sea absoluta. No sé si respondí tu pregunta, Sonia. Ok. Ahora les pregunto yo, a la presión uno, ¿por qué no le sumamos la atmosférica? Porque vale una atmósfera y esa es la presión atmosférica o por otra cosa. Ya que nadie me preguntó eso, les pregunto yo, ¿por qué no se la sumamos a la presión uno? No, fuerza ejerce. Si hay una presión, hay una fuerza siempre. No. O sea, constante cuando está en el estado uno, pero ya a medida que va moviéndose el pistón, la presión va a ir en aumento, no, no es constante realmente. Más o menos lo que dice, más o menos lo que dice Sonia, por ahí anda lo que dice Sonia. Ya nos daban el dato, sí, pero ¿qué especifica en ese dato? Dice que es manométrica. Ajá, no dice que es manométrica. Entonces, cuando no diga nada de esa presión, correcto, lo que dice Hugo, cuando no diga nada, se supone que la presión ya está absoluta. ¿Sí? Ahora, si no es absoluta, de acuerdo, Juanjo, automáticamente, como dice él. Pero si dijera es manométrica, entonces ahí sí, hay que sumarle la presión atmosférica. ¿Está claro? O sea, no necesariamente tiene que decir la presión absoluta es tanto, sino que con solo decir la presión y no especifica que es manométrica, pues ya, como dice Juanjo, automáticamente es absoluta. ¿Está claro eso? Ok, así es, Juanjo, solo a la manométrica. Hay que sumarle la atmosférica para que sea absoluta. Bien, pero ¿qué nos falta todavía más? Si ven, la incógnita apareció en el volumen 2, acá. Pero ¿y la fuerza restauradora cuánto vale? Ya en la presión. El área ya nos la dan. La presión atmosférica sabemos cuánto vale. La fuerza restauradora. Claro que no se sabe, pero ¿cómo la encuentro? Esa fuerza restauradora. Tienen que acordarse de la ley de Hooke.
Y la ley de Houghton dice que la fuerza restauradora es igual a K por X, en donde X es el estiramiento o compresión que se le hace al resorte. Ahora alguien me va a decir que lleva un menos aquí, y es cierto, la fuerza restauradora lleva un menos. Ese menos me indica que es una fuerza restauradora. Pero aquí, como vamos a ocupar su valor absoluto, porque lo que nos interesa es el valor de la fuerza y no su dirección, y para eso nos daban la constante al inicio, ¿eh? Dice que es 2 por 10 al cubo newton por metro. Para encontrar esa fuerza, ok, Sonia, vamos a multiplicar la constante, pero ¿por quién? Entonces sería la fuerza restauradora igual a la constante. Ahora esta X es lo que se estira. ¿Cuál es el otro dato, Sonia? Es lo que vamos a ver aquí. Esta X, ¿qué les acabo de decir? Es el estiramiento o compresión que está recibiendo el resorte. Aquí en el caso se está comprimiendo, ¿verdad? ¿Y cuánto se está comprimiendo el resorte? ¿Qué cantidad? ¿De dónde saca ese número, Juan? Voy a inventar, va. 100%, no, es un número que conocemos o no conocemos. ¿Sabemos cuánto se ha comprimido o no? Vean lo que dice Gabriela y está en lo correcto. Es h, esa es la distancia que se movió el resorte, porque aquí estaba en equilibrio y al expandirse subió una altura h y esa h es lo que se comprimió el resorte. Entonces, nuestra x va a ser h. ¿Se entiende eso? Gabriela ya lo entendió bien. Ajá. Ok, Juanjo. Bien, excelente. Entonces la fuerza restauradora es K por H. Ya teniendo toda esta información, vamos a sustituir entonces en nuestra ecuación. Voy a omitir las unidades porque todo va a estar en las mismas, las temperaturas en Kelvin. Ah, no, no puedo omitirlas. Ya vi por qué. Dado que vamos a trabajar con la ecuación fuerza restauradora entre área, aquí en ningún momento me va a poder dar atmósferas, porque la fuerza va a ir en Newton y el área en metros cuadrados. Entonces, ¿qué me va a dar? Newton sobre metro cuadrado, Newton por metro cuadrado, eso es Pascal, ¿verdad? Ok. Entonces debo de convertir esto en Pascal y si voy a trabajar con Pascal, los volúmenes deben de estar en metros cúbicos. Entonces este volumen tiene que pasar a metros cúbicos. Pues como nosotros somos buenos en conversiones, ya sabemos que una atmósfera es, no sé a qué te referís, pero hasta ya me hiciste que me confundiera. Mira. Una atmósfera es lo que nos dice Mauricio, gracias, 101.325 Pascal. Ok, muy bien. Y los litros para pasarlos a metros cúbicos se divide, que creo que es lo que quería decir Juanjo, entre un metro cúbico sabemos que tiene 1000 litros, entonces 5 entre 1000. Sería 5 por 10 a la menos 3. Ok, Juanjo. 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahí está, muy bien. Entonces hoy sí. Esta es la presión que voy a utilizar en Pascal, el volumen en metros cúbicos, la fuerza restauradora en Newton, el área en metros cuadrados, y estos volúmenes, pues lógicamente en metros cúbicos. Ya estando todo en orden, podemos ir sustituyendo. Entonces la presión 1 es, vamos a sustituirla acá, 101.325. El volumen 1, 5 por 10 a la menos 3, entre
Vamos a ver. La temperatura 1, 293.15. Este es igual a la presión 2. La presión 2 dice que es la fuerza restauradora entre el área. El área es 0.010 metros cuadrados. Entonces vamos a poner acá 0.010 en unidades, ¿verdad? Y arriba la fuerza restauradora que dijimos que es K por H. Y K es 2 por 10 al cubo. Calmado, Juanjo. Terminemos aquí. Ahí tenerlo. 2 por 10 al cubo. Esto multiplicado por H. ¿Se entiende esto último, verdad? Esto es K, esto es H y este es el área. Esa es la presión 2, pero le falta que le sumemos ahí la atmosférica, 101.325. Todo esto que estoy cerrando entre corchetes es la presión 2. Repitiendo, fuerza entre área más presión atmosférica. Y la fuerza es K por H. Y ahora el volumen 2. Multiplicado eso por el volumen 2. Y el volumen 2 dijimos que era, aquí aparece, volumen 1 más área por altura. Entonces esto va a ir multiplicado por el volumen 1, pero el volumen 1 es 5 por 10 a la menos 3, más el área que es 0.010 por H. Entonces, recopilando acá, esta es la presión 2, que es la fuerza restauradora K por H entre el área, más la presión atmosférica. Y este es el volumen 2, que es la suma del volumen 1, más el área por la altura. Y abajo, la temperatura 2, que es 523.15. Ahí está ya planteada la ecuación. Vean que la única incógnita que aparece es H. ¿Estamos claros lo que se ha hecho ahí? Ok, Juanjo. Los demás, ¿está claro? Si tienen alguna pregunta o duda, háganla en este momento. Lo que viene ya es matemáticas. Ok, Mauricio, gracias. Bien, entonces voy a asumir que para todos está claro. Juanjo, ese valor que encontraste con todos los decimales. Vale, entonces hagamos algo. Vamos a encontrar el valor de esto. Esta operación, 101.325 por 5 por 10 a la menos 3 entre 293.15. Pero observen este 523.15. Si lo paso al otro lado, va a pasar a multiplicar. Entonces pasemos a multiplicar este acá. Entonces la operación la vamos a hacer 101.325 por 5 por 10 a la menos 3 por 523.15 entre 293.15. Hace lo que dije, Juanjo. A mí me da esto. Me verifican, por favor.
Ok, Sonia, es correcto. Yo le puse todos los decimales, pero es correcto lo que tú tienes. Juanjo, ok. Si lo dejas ahí en esa cantidad de decimales sería 35, Juanjo. Porque a la par hay un 8. Así como lo dejó Sonia, es correcto porque a la par tiene un 4. Bien. ¿Qué quedó del otro lado? Ahora hay que hacer esta operación de 2 por 10 al cubo entre 0.010. Sí, Juanjo, a 5. Sería 35 para vos. Vos pusiste 34. Ahora dividamos 2 por 10 al cubo entre 0.010. Y eso da un 2 con 5 ceros. No. Ya deja lo de Sonia. Lo de Sonia está correcto. Observa aquí, mira, Juanjo. En la pizarra. A la par del 3 hay un 4. Entonces el 3 no se aproxima. En tu caso, vos lo dejaste hasta el 4, a la par hay un 8, entonces el 4 sí se aproxima. ¿Ya? Ok. Dividimos 2 por 10 al cubo entre 0.010. Me da esta cantidad que sería 200.000 por H. Más 101.325. ¿Qué es eso, Juanjo? No, no, no. ¿Y por qué lo vas a sumar? Porque no. Eso es lo que no tenés que sumarlo. Observa esto, Juanjo. Esto tiene acompañada la H. Es 200.000 H. No podés sumarle este porque este no tiene H. No son términos semejantes. Si no, tendría que sumar el que está al otro lado. ¿Ve? 5 por 10 a la menos 3. Ok, Juanjo. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a multiplicar antes de despejar. Aquí va a salir una cuadrática. Observen, vamos a multiplicar este 200.000 H por cada uno de los términos que está en el otro paréntesis. Por 5 por 10 a la menos 3 y por 0.010. Y luego multiplicar 101.325 por 5 por 10 a la menos 3 y por 0.010H. Ok, Carlos, vamos a despejar, pero primero hay que dejar solita la H. Y vamos a escribir nuevamente esta cantidad. Ese es el producto, Juanjo, de 200.000 por 5 por 10 a la menos 3. Vaya, pero a mí me da 1.000, no 100. No sé si estoy mal. Ah, vaya. Entonces sería 1.000. Ok, Karen, eso es 1.000. H. Así es, Sonia, son 1.000. Eso es 200.000 por 5 por 10 a la menos 3. Ahora 200.000 por 0.01. Ok, de acuerdo, Juanjo. Y sí, 2.000. Muy bien, 2.000, Karen. Sería 2.000. ¿Pero qué? Aquí se multiplica H por H. Y H por H, H cuadrado. Ok, Karen. Ok, Juanjo. H cuadrado. Bien. Hoy vamos con el otro, 101.325. Vaya, Sonia, si lo pudo poner al cuadrado. Muy bien.
101.325 por 5 por 10 a la menos 3. Ok, Juanjo, es correcto. Más 506.625 más 101.325 por 0.01. Ok, 1013.25. Muy bien, Karen. Junto con la H, es correcto. Gabriel es correcto, solo le faltó la H, ¿verdad? Va, ahí está la ecuación. Ok, Sonia. Ahora los vamos a poner todo de un solo lado para dejarlo igual a cero la ecuación y poder resolver la cuadrática. Quiere decir entonces que aquí va a quedar 0 de este lado. 0 igual a, vamos a poner primero el valor cuadrático que es 2000 h cuadrado. Luego lo que tiene solo h. Lo que tiene solo h son este 1000 y el 101.000. El 1013.25. Entonces sumamos 1013.25 más 1000, pues supongo que es 2013.25. Ok. Más 2013.25 H. Perfecto. Y luego, ¿qué nos tiene que dar? Este 506.625 menos el 904, que pasaría a restar, ¿verdad? Vamos a ver, tiene que dar negativo, supongo. Ujú. Pero negativo, Van Juanjo. Ujú. 397. Creo que nos hemos equivocado en algo. No me parece que esté bien esto, pero bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Inga, ¿no ha detectado algo ahí que nos hayamos equivocado? Se nos fue la Inga. Bueno, ¿y cómo se resuelve la cuadrática? Ya es matemática, man. Ahí está la Inga, pero no nos oye quizás. Hablarle mejor, en lugar de escribirle. ¿Tienen calculadoras programables o no para resolverlo? ¿O la aplicación que les proporcionó la ingeniera en Facebook? Si no, pues tienen que hacerlo como dicen a pie. Si lo van a hacer a pie, A vale 2000, B 2013.25 y C menos 397.488.4871. Y la fórmula sería para hallar H menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado
menos 4 por A por C entre 2A. ¿Vale? Así tendrían que hacerlo, sustituir esos valores en esa formulita. Yo sí tengo programable y ya lo hice. H1 me da 0.169 metros. Perdón. Hola, ¿quién apareció? Ya te explico, Gabriela. Vaya, Gabriela, fíjate en la pizarra. Tenemos esta cantidad, la de 506.625 y esta de 904.11348. ¿Qué hicimos? Pasamos esta de 900 al otro lado. Y si pasa al otro lado, va a pasar negativo. Entonces va a ser la resta de 506.625 menos 904.1134871. Ahí salió ese 397. Ok, Gabriela. Aquí como es cuadrática tienen que haber dos valores. Me da el H1 igual a eso. Y el H2 me da menos 1.176. ¿Me están haciendo ustedes a pie? Ok, Juanjo, a ver si te pega. ¿Y los demás? Karen. Ok, perfecto, Karen. ¿Y Hugo? Entonces, ¿cuál tomamos? Porque ya hay dos valores. O sea, la respuesta ahí dice 0.169. Ajá, pero ¿por qué no tomamos el otro? Ok, de acuerdo, Hugo, el positivo. Entonces, en base a lo que nos dice Hugo, el otro no se toma porque es negativo. Una altura negativa nos indicaría que en lugar de estar subiendo, estaría bajando. ¿Sí? El pistón, ¿verdad? Nos referimos al pistón. En lugar de subir, estaría bajando. Pero como ya vimos, sube. Entonces es una altura positiva. Y ahí está. ¿Alguna pregunta de este problemita? Por eso les decía, es algo largo, casi nos llevamos una hora. Y lo importante que vean acá es la aplicación, ¿verdad? De todos los conceptos que hemos visto. Hemos aplicado la definición de presión, vimos en fluidos, la fuerza restauradora, que la vimos en trabajo y energía y en movimiento armónico. Y pues, lógicamente, la combinada de los gases, ¿verdad? Entonces aquí es un conjunto de conocimientos que se aplican en este problema, para que vean que todo lo que han ido aprendiendo, pues siempre lo van a estar utilizando. ¿Alguna pregunta? Juanjo está trabajando en la fórmula. Ya no, va, perfecto. Pues sí, pero a la hora del examen, si no tenemos esa calculadora, pues hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Bien, vamos a, voy a tratar que ustedes hagan este. Problema sencillo, pero conceptual, ¿verdad? Lo que les decía. Es un problema que está en la guía.
Se habla de un cilindro de acero que contiene un gas ideal a 27 grados Celsius. Esa sería la temperatura 1. Ah, falta en el otro. El 8 ya lo vamos a ver. Ok. Hugo, ¿y por qué trabajaste con la manométrica, pues? O sea, Hugo, ¿te referís al problema 10 o al que acabamos de hacer? Ah, el 8. Va. Ya lo vamos a ver. Vaya, Juanjo dice que falta. ¿Qué es lo que falta en este? Ah, pedía la presión, ¿verdad? La presión a 250. ¿Se refiere a cuál presión? Es a la presión 2, ¿verdad? Entonces, la presión 2 hay que calcularla. Y la presión 2 ya vimos que es la fuerza restauradora, que era K por H, ¿verdad? Entonces aquí sería K por H entre el área más la presión atmosférica. Vaya, calcúlenla ustedes, ya tienen K, ya hallamos H, el área también ya está por ahí. ¿Cuánto era acá? 2 por 10 al cubo, ¿verdad? Entonces sería 2 por 10 al cubo por la altura que es 0.169. Eso era, ¿verdad? Sí. El área 0.010 y la atmosférica 101.325. Ahí vamos a hallar la presión 2. Ahí está, Juanjo, eso es 100. Ok, Sonia, pero no son atmósferas, Sonia. Eso es, son Pascal. Ok, Sonia. 100. No pasa nada, Sonia, no hay problema. 135.125 Pascal. Ok, ahí estaba lo que faltaba. Aquí creo que la dan en notación científica. Sí, 1.35 por 10 a la quinta. Solo corrieron el punto ahí, ¿verdad? Bien, ahí está ya. Volvamos acá. ¿Cuánto va a ser la temperatura 1? Karen, a veces no se ocupa el punto 15, así como lo has hecho tú, pero ya que así nos lo dieron en la fórmula, hay que ponérselo, ¿verdad? Es 300.15. No quiere decir que está malo lo que ha hecho Karen, sino que algunos autores no ocupan el punto 15, solo dicen 273. Pero ya el valor exacto es ese, con el punto 15. Ajá, la temperatura 2 nos dice Juanjo que es 300. Ok, Sonia. 352 dice Juanjo. Bien.
La presión manométrica dice. En 140 kilopascales. ¿Cuánto debo de poner ahí? Está bueno. Está bueno, Juanjo. Va. Ajá, la presión acá dice que es, fíjense bien, la presión manométrica. No hay problema, Juanjo. Dice que la presión es manométrica, pero como es un gas, debo de trabajar con presiones absolutas. Entonces, ¿cuánto voy a escribir acá como presión 1? Ajá, niños. Ok, Hugo, es correcto. Y eso nos da. A mí me dio esto. Lo corroboran. Ok, Karen, gracias. Ok. Entonces la pregunta es cuánto vale la nueva presión. Pero quieren la presión manométrica. Ahora, ¿qué tipo de proceso es este? ¿Qué es lo que permanece constante? Ok, Hugo y Karen, el volumen, eso es. Es el mismo recipiente, no ha cambiado el recipiente, no hay ningún pistón como el problema anterior que esté moviéndose. Entonces el volumen es el mismo. Ese es el que no cambia. Entonces es un proceso isocórico. Volumen 1 igual al volumen 2. Entonces para un isocórico, ¿cuál es la ecuación? Pues si todavía no se la pueden, escribimos la ecuación general a que acabamos de ocupar y borramos o eliminamos los volúmenes, ¿verdad? Eliminamos volumen y nos queda presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Y despejamos de ahí la presión 2. Entonces la presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y sustituimos los valores que tenemos ahí. Presión 1, 241, 325 por temperatura 2, 352.15 entre la temperatura 1, 300.15. Y ahí tenemos la presión 2. A mí me da 28, 31, 33. Ok, Karen, eso es. Eso me da a mí. Unidades, Karen. Muy bien, eso es, Karen. Pascales. Ahí está.
¿Y esa sería mi respuesta? ¿O le falta algo? De acuerdo, está en absoluta. ¿Y qué me están pidiendo? Aquí lo tenemos señalado. Nos está pidiendo la presión manométrica. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta? Al revés, Sonia. Eso que dice Karen. Ahora le vamos a restar porque es absoluta. O sea, le sumamos cuando la presión es manométrica y queremos absoluta. Pero ahora ya la tengo absoluta y es el proceso inverso. Quiero manométrica. Entonces le vamos a restar 101.325. Perfecto, Sonia. Entonces a mí me da 181.808. Me corrigen si estoy mal. Punto 76. ¿Les da a ustedes eso? Ok, Hugo. Ok, Karen. Gracias, Sonia. Perfecto. Ahí es donde deben de tener cuidado. Gracias, Adonai. El cuidado es ese. Leer bien el problema y más que todo con las presiones. ¿Qué presión me está dando? Si es manométrica o es absoluta. Recordar que en las ecuaciones siempre son presiones y temperaturas absolutas. Pues las temperaturas no se lo recalco mucho porque ya saben que la única escala absoluta es Kelvin. Y en la mayoría de problemas nos dan las temperaturas en grados Celsius y siempre hay que hacer la conversión a Kelvin. Sumarle 273.15. Ese es el cuidado. El problema 8 decías, Hugo, creo. ¿Siempre lo vemos o ya resolviste la duda? Ok, Hugo, ya no. Ok, bueno, importante es que ya viste tu error. Bien, aquí quizás problemas, como ven, no son muy complicados, esos que están en la guía. No sé si quieren que veamos otro problema o avanzamos un poco acá en esto que tienen de teoría, en esto. Todo esto lo han leído, todos estos conceptos, hasta llegar a este ejemplo, que es de calorimetría. Ok, Hugo nos pide eso, ¿están de acuerdo los demás? Ok, Mauricio. Bien, Adonai, vamos entonces. Excelente. Sonia, vamos a ver. Inga no nos escucha. Sí, sí, aquí estoy. Tuve unos problemas, unos minutos de conexión, pero ya estoy. Ah, vaya. Es que ahí la llamamos en un momento y en visto nos dejó.
No, ni vi el mensaje. Creo que No, se perdió esa conexión. yo le pregunté nada más. No, no hubo ¿Qué mensaje. era? Bueno, sí, Juan José le puso como 1000 mensajes ahí. No era para ver si andábamos bien en la ecuación, pero ya estuvo. No hay problema. Sí, sí, creo que era la ecuación anterior de la calco, ¿verdad? Sí, la cuadrática es. Lo siento, se me fue la conexión. No pasa nada, Inga. Va. Solo se pone oscuro, oscuro y dice me voy al Inter. Sí, también por eso se fue Juanjo a pasear su perrito. El Inter dijo me voy, ya va a llover. Bueno, sigamos acá, pues. Gracias, Inga. Supongo que de esta teoría, Hugo, que la de los gases ya, como que ya estuvo. Bien, aquí ya para entrar a la primera ley y hacer una aplicación de la ley cero de la termodinámica es hablar de calor, ¿verdad? Y como una forma de energía, eso ya lo saben ustedes. Y aquí está claro, pues el calor dice es una forma de energía asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. ¿Cómo podemos generar calor? Pues aquí dice por reacciones químicas, como es la combustión, ¿verdad? O sea, cuando quemamos algo. Nucleares, como en la fusión nuclear de los átomos de hidrógeno que tienen lugar en el interior del Sol. Disipación electromagnética, que es lo que hacen los hornos de microondas, por eso calientan. Y la que hemos estudiado hasta ahorita con la mecánica clásica, que es la disipación mecánica, o sea, por fricción, ¿verdad? Eso se lo recalqué desde la física 1 cuando vimos Newton, la física 2 cuando hablamos de trabajo, que donde hay fuerzas de fricción siempre va a haber pérdida de energía en forma de calor. Y lo que nos dice acá está ligado al principio cero de la termodinámica, o ley cero, que habla del equilibrio térmico, para el cual dice dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que su temperatura se equilibren. Vean algo aquí bien importante, que dice intercambian energía hasta que su temperatura se equilibre. Esta palabrita hasta que, ¿qué significa? Que una vez llegaron a su temperatura de equilibrio, ¿qué pasó con ese intercambio de energía? ¿Continúa o desaparece? ¿Qué piensan? Ok, eso es, Mauricio y Sonia. O sea, la situación es, tengo dos cuerpos a diferente temperatura. Los pongo en contacto y el de mayor temperatura comienza a transferirle calor al de menor temperatura. Pero esa energía calorífica que está recibiendo en la menor temperatura hace que su temperatura comience a disminuir, perdón, a aumentar. Y el que le está proporcionando la energía, su temperatura va disminuyendo. De tal manera que hay un momento en que las dos temperaturas se equilibran, son iguales. Cuando llegan a esa temperatura de equilibrio, ese flujo de energía desaparece. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la conclusión importante del calor? Que es una energía en tránsito y se da cuando hay una diferencia de temperaturas. Siempre fluye esa energía del de mayor temperatura al de menor temperatura. No olviden eso, que es una energía en tránsito. Una vez se llega al equilibrio térmico, ya no hay flujo de esa energía. ¿Está claro eso? Ajá, Mauricio hace una pregunta muy importante que tiene que ver con la ley cero. Pregunta, ¿calor ganado o es calor perdido? Se están dando las dos situaciones ahí, Mauricio, porque acabamos de decir, un cuerpo le va a transferir cierta energía a otro cuerpo hasta llegar a temperatura de equilibrio. El que tiene mayor temperatura es el que le está dando energía al de menor temperatura. Entonces, ¿qué le va a pasar al de mayor temperatura con ese calor? ¿Lo está ganando o lo está perdiendo?
Correcto, Mauricio. Ese es el de mayor temperatura, está perdiendo. Pero entonces, como sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se está transformando. Bueno, aquí no hay transformación, solo es una transferencia de energía en forma de calor. ¿Quién está recibiendo ese calor que está perdiendo? El cuerpo de mayor temperatura. ¿Lo está recibiendo? El de menor temperatura. Entonces, correcto, Sonia. Y ese, entonces, ¿qué podemos decir de ese calor que está recibiendo el de menor temperatura? ¿Lo está ganando o lo está perdiendo? Ok, Sonia. Entonces vemos que en esa situación están dándose las dos cosas. Un cuerpo pierde calor y el otro gana calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los ejemplos aplicando la ley cero? Que ese calor que gana uno de los cuerpos es igual al calor que pierde el otro de los cuerpos. Entonces vamos a plantear esa ecuación de calor perdido igual a calor ganado. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro, Mauricio? Ok, Hugo. Ok, perfecto. Las maneras de... Ok, Sonia, gracias. Las maneras de transferir ese calor, pues hay varios mecanismos. Aquí aparecen en esta figura los tres, lo que es la conducción, convección y radiación. La conducción pues tiene que ver con, más que todo con, si lo ven acá en la figura, con un objeto metálico. Se calienta acá en la punta y pues a través de todo el cuerpo se va fluyendo el calor y va conduciendo. Es una forma de transferirlo, ¿verdad? Por conducción. Hay un contacto con un cuerpo. La convección tiene que ver con los fluidos. O sea, aquí se ve que el vapor caliente que llega del fuego llega a las manos, es a través del aire, esa es convección. Y la radiación, pues es a través de ondas electromagnéticas, así como las que vienen del Sol hasta nuestro planeta, viajan a través del espacio y esa es una forma de radiación. Ahora, ¿cuál es la que vamos a trabajar nosotros? Pues más que todo es la de conducción. Para, aquí solo para que conozcan los conceptos de cada uno de ellos, en, en las clases de los videos creo que hay uno donde les habla de las tres formas de transferir calor. Hay ecuaciones para cada una de ellas, no vamos a estudiar eso, es un estudio muy amplio, o sea, solo en ingeniería hay una asignatura que se llama transferencia de calor, donde se estudian a fondo todas estas, conducción, convección, radiación, y con sus respectivas ecuaciones. La más complicada de analizar matemáticamente es la convección. Se dan un montón de situaciones. Entonces, solo es para que conozcamos la forma de transferir el calor, y esta es la que nos va a interesar un poquito más, la conducción. Esto es bien importante, hablar de energía interna. Dice que los cuerpos no tienen calor, sino energía interna. Y la energía interna pues ya fue definida en la parte anterior. ¿Alguien me puede decir cómo fue definida? Vale, Mauricio nos plantea la primera ley de la termodinámica. Dice que delta U es igual a Q menos W y es correcta la ecuación, pero ahí estamos hablando, cuando ya hablamos de un delta, ¿qué significa un delta? Si se recuerdan, es un cambio. Entonces está diciendo que el cambio de energía interna es igual a la diferencia del calor menos el trabajo. Pero ahí, o sea, en sí, ¿qué es la energía interna? Ahí ya sería, Mauricio, una aplicación de la energía interna, un cambio de energía interna, pero ¿cómo definimos esa energía interna que posee todos los cuerpos? Como dice acá, los cuerpos no tienen calor, sino energía interna.
No necesariamente. Veámoslo. Por aquí está. Más o menos, Hugo. Sí, es correcto lo que dice Hugo. Vale, pero eso, ahora cuando tú dices, perdón, Sonia, cuando tú dices a otro ¿de menor qué? Ahí hay que especificar. Vean lo que está acá. A otro de menor energía. Vale. Lo que tú estás diciendo, Sonia, es una definición de calor. Le dijimos energía en tránsito. Te está refiriendo a energía, uno que tiene mayor energía, que es a uno de menor energía. Entonces esa energía que estás transfiriendo es el calor. Vean acá la diapositiva, cómo se define la energía interna. Dice que es la suma de todas las energías de las moléculas de un cuerpo. Andaba cerca Hugo, es decir, la energía que hay en el interior del cuerpo. ¿Sí? Pero ¿cuáles energías están en su interior? Vean que dice acá la sumatoria de la energía cinética. Estas tres son cinéticas. Tiene una T, una R y una B. Y estas son todas las energías potenciales. Ahora, ¿a qué energía cinética se refiere acá? Las moléculas van a tener energía cinética de traslación. Se mueven de un punto a otro. Energía cinética de rotación, si están girando. Y energía cinética de vibración. Su nombre lo indica, están vibrando. Entonces pueden darse las tres, o puede darse una, o pueden darse dos. Traslación, rotación, vibración. Todas estas energías son cinéticas. Y todas las energías potenciales conocidas. Pueden ser energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, energía potencial eléctrica. Cualquiera de esas, sumadas todas, es lo que se define como energía interna de un cuerpo. Ahora, ¿cómo puedo hacer que varíe esta energía interna? En química les tienen que haber enseñado con respecto a las moléculas. ¿Qué pasa si, muy bien Hugo, lo que dice Hugo es correcto, aumentando la temperatura? ¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo a nivel molecular? ¿Qué sucede con las moléculas o los átomos? Ajá, muy bien. El movimiento es mayor, se mueve más rápidamente, por lo tanto la velocidad aumenta. Entonces, si aumenta la velocidad, está aumentando la energía cinética. Puede ser la de traslación, puede ser la de rotación, puede ser la de vibración, ¿sí? Entonces, algo que nos acaba de decir Hugo es muy, pero muy importante de nunca olvidar. Hay una dependencia de la energía interna con la temperatura. En otras palabras, vamos a decir que si la temperatura de un cuerpo aumenta, su energía interna también aumenta. Por consiguiente, si la temperatura de un cuerpo disminuye, su energía interna también va a disminuir. Es una dependencia que tiene la energía interna de la temperatura. ¿Se entiende eso? Eso es bien importante y no deben de olvidarlo jamás. A la hora de resolver problemas hay que tener presente eso. ¿Está claro? Ok, Mauricio, gracias. Gracias, Hugo.
Entonces ya está claro acá, los cuerpos no tienen calor, gracias Sonia, sino que energía interna, ya vimos lo que es la energía interna. Ahora, ¿cuándo va a aparecer el calor? Creo que era Sonia la que lo planteaba por acá. Es cuando hay una diferencia de temperatura, que es lo que dice acá. En la condición de que estén a diferente temperatura, los ponemos en contacto de alguna manera y el de mayor temperatura va a comenzar a transferir la energía al de menor temperatura. Es una energía en tránsito. Ese es el calor. Ahora, el equivalente mecánico del calor es un experimento que hizo Joule para determinar esta equivalencia que ya conocemos, que una caloría es igual a 4.186 joules. Ahora, esta es una caloría termodinámica, porque en química, si se han fijado, les hablan de una caloría termoquímica y no les dan esta equivalencia, les dan la equivalencia de 4.184, si mal no recuerdo. Hay una pequeña diferencia. Esa es la que ocupan en química, que dice en las tablas de factores de conversión. Algunas nos especifica que es caloría termodinámica y otra es caloría termoquímica. Entonces la que ocupamos nosotros es esta. Y es la unidad de energía en el sistema internacional, o sea, energía y para calor es Joule y también calorías. Aquí está la equivalencia. El BTU es la unidad que ocupan los gringos y los británicos. Aquí está traducido, unidad térmica británica, eso significa BTU. Y aquí está la definición, dice que es la cantidad de calor que se debe agregar a una libra de agua para aumentar su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Vean, ocupan todas las unidades del sistema inglés, libra y grados Fahrenheit. Y aquí está la equivalencia. Un BTU es 252 calorías. Entonces estas, nosotros ya a nivel de que científico es raro ocuparlas, las BTU, pero a nivel ya de industria se trabaja mucho en la parte de aires acondicionados. Ahí la mayoría de aires acondicionados se preguntan cuántos BTU quiere que tenga. Están hablando de su energía, la energía que van a transferir para bajar la temperatura. Eso es un dato técnico nada más. Nosotros vamos a trabajar o con calorías o con joules. Si en algún momento surge alguna pregunta, por favor me interrumpen y me dicen, ¿verdad? Luego vienen conceptos básicos que ustedes ya vieron en química, supongo. Lo que es el calor específico de una sustancia se define, dice acá, como la cantidad de calor que se le debe entregar a 1 gramo de sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Fíjense bien, es 1 gramo de sustancia y el aumento de temperatura en 1 grado Celsius. Y matemáticamente la definición es esta. El calor específico es la cantidad de calor entre el producto de la masa por el cambio de temperatura. Las unidades en el sistema internacional son Joule por kilogramo Kelvin. Y de acuerdo acá como está la ecuación y con lo que nos dice 1 gramo y grados Celsius, las unidades no serían esas, serían las que tenga acá del calor específico del agua. Es un dato que debemos de conocer y no olvidar, ya que en la mayoría de problemas no nos lo dan. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grados Celsius. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio acá. ¿Cuánto sería el calor específico del agua en las unidades del sistema internacional? ¿Cómo hacemos esa conversión? Tenemos 1 caloría por gramo grados Celsius. Debo de convertir las calorías en joules y los gramos en kilogramos. Acabamos de ver que 1 caloría equivale a 4.186
joules. Y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Elimino calorías, elimino gramos. ¿Y qué me queda? Si no estoy equivocado, es 4186 joule sobre kilogramo y Kelvin. ¿Es correcto o no? Ok, Sonia. Perfecto, Donay y Gabriela. Ujú. No hay ninguna pregunta ahí. Ajá, Mauricio. Ahí está la pregunta que quería que quisieran. ¿Por qué le puse Kelvin y no grados Celsius? ¿Alguien sabe? Está bueno, Donay. Ahorita. El truco está aquí, miren. En la definición de calor específico. ¿Cómo está definido? Dice la cantidad de calor entre la masa por esto que dice es un cambio de temperatura. ¿Mm? ¿Y qué es un cambio de temperatura? Es una temperatura final menos una temperatura inicial. Ahora, veámoslo con un ejemplo. Si mi temperatura inicial fuese 20 grados Celsius y mi temperatura final fuese 80 grados Celsius, ¿cuánto es el delta T? Ajá. Mentalmente se hace eso. Ok, 60 grados Celsius. Muy bien. Convirtamos estas temperaturas a Kelvin. ¿Cuánto sería la temperatura inicial en Kelvin, la temperatura final en Kelvin? Esta creo que es 293.15. Ok, Hugo. ¿Y la otra? Gracias, Sonia. Ujú. 353.15 Kelvin. Ok. Gracias, Sonia. ¿Cuánto sería el delta T en Kelvin?
Ahí está, Hugo y Sonia. ¿Qué acabamos de descubrir? Excelente, Hugo. No al restarle los 273. No, 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 no. Y ahí sí ya te me perdiste. Nada. Vean aquí. Esto y esto. ¿Qué son? Son cambios de temperatura. Los cambios de temperatura en grados Celsius y Kelvin son iguales. Los cambios de temperatura, no así las temperaturas individuales. Porque 20 grados Celsius no es igual a 20 Kelvin, ¿verdad? Son diferentes las temperaturas, pero los cambios, estos delta, sí son iguales. Entonces, si los cambios de temperatura en grados Celsius y Kelvin son iguales, es lo mismo acá en base a la definición, como la definición es en base a un cambio de temperatura, decir grados Celsius o decir Kelvin aquí es lo mismo. No va a cambiar este valor de 4186 si yo le pongo grados Celsius o le pongo Kelvin. Repito, ¿por qué? Porque es en base a un cambio de temperatura. Y en esas escalas los cambios de temperatura son iguales. Lo acabamos de comprobar acá. ¿Se entiende eso? Ok, Hugo. Bien, Mauricio. Pero ahora les pregunto más. ¿Por qué son iguales? ¿A qué se debe que el cambio de temperatura en grados Celsius es igual al cambio de temperatura en Kelvin? ¿Alguna idea? Les doy una pista en forma de pregunta. ¿Qué tienen en común esas dos escalas de temperatura? No, no es el mismo, porque para el punto de congelación en grados Celsius es 0 y en Kelvin es menos 273,15. Vean lo que dice Hugo, así con duda. Las divisiones. Y es correcto. Ambos tienen 100 divisiones. Eso es lo que tienen en común, dado que tienen el mismo número de divisiones. Eso hace que los cambios de temperatura en una y otra sean iguales. Así es. ¿Se entiende eso? Es por el número de divisiones. Todo esto que estamos viendo acá lo van a necesitar en fisicofarmacia cuando lleguen a tercer año. De entrada es termodinámica y todo esto tienen que saberlo. Eso ya no se les especifica mucho, los conceptos de calor específico, capacidad calorífica, ya los tienen que saber. Esto de las escalas de temperatura, esto de los cambios de temperatura, cuando son iguales, cuando no. Así es que no vayan a botar toda esa información, la van a necesitar
en tercer año, físico-farmacia. Vuelvo a preguntar, ¿quedó claro? ¿Qué es con respecto a las divisiones? Ok, excelente. Muy bien, Hugo, buena deducción, es correcto. Los cambios de temperatura en grados Fahrenheit y en grados Rankine son los mismos. Muy bien. El cambio de temperatura en grados Fahrenheit es igual al cambio de temperatura en grados Rankine. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo número de divisiones. ¿Cuántas divisiones tienen esas escalas? 180. Ok. Entonces les voy a dejar de ejercicio que encuentren esto. Porque esos no son iguales, ¿verdad? El cambio de temperatura en grados Celsius no es igual al cambio de temperatura en grados Fahrenheit. Pero sí hay una relación de cuántas veces es uno con respecto al otro. Se los dejo de ejercicio que lo traten de hacer. Volviendo entonces a esto, ya quedó claro lo del cambio de temperatura. Ya vimos que aquí sustituir Kelvin por grados Celsius es lo mismo porque son cambios de temperatura. Nos hablan del calor específico molar. Si ven, es la misma ecuación, lo único que cambió es que en lugar de masa va número de moles. Esto es más que todo para los gases. Acá en la tablita, que tal vez no se ve muy bien, vamos a tratar de aumentarla un poco. Ahí vemos calores específicos. Vean cómo lo han puesto en el sistema internacional, Joule por kilogramo, grados Celsius. ¿Ven que es lo mismo? Y busquemos el del agua, aparece ahí. Aquí está, miren, 4000. No sé si lo alcanzan a ver. Uy, me pasé. ¿Lo alcanzan a ver? Un poco, lo vamos a ampliar más, pues. Ahí está el agua, dice. 4186. Fíjense algo, especifica a 15 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura influye acá, en los valores de calor específico, pero como el rango de valores que vamos a trabajar nosotros es pequeño, pues lo vamos a considerar constante. Pero el agua, porque es una sustancia especial, si ven, aquí está en su estado sólido, hielo, y especifica que es a menos 5 grados Celsius. Aquí está el calor específico, tanto en sistema internacional como en caloría por grado Celsius. Y este fue el que obtuvimos, ¿verdad? El del agua. Y pues ahí pueden ver para diferentes sustancias. De gases solo nos ponen el vapor de aguas a 100 grados Celsius. Y aquí están los dos valores. ¿Qué hice? Bien. Esto va a ser lo último ya, la capacidad calorífica. Cantidad de calor, dice, requerida para cambiar la temperatura de una masa de una sustancia. Es una magnitud que indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Vamos a denotar con la letra mayúscula C y es Q entre delta T. A diferencia de la ecuación que acabamos de ver, es que no lleva la masa. Entonces, cuando no lleva la masa es la capacidad calorífica. Entonces, ¿qué relación hay con el calor específico? Pues el producto de la masa por el calor específico es la capacidad calorífica. Entonces, sus unidades van a ser caloría por grado Celsius o joule por Kelvin.
Y la capacidad calorífica molar, que es, pues, en lugar de la masa, pues va el número de moles. Luego viene este ejemplo, eso sí, ya el tiempo nos apremia, lo haríamos mañana, donde vamos a aplicar estas ecuacioncitas y la ley cero de la termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahí?